Nos acompaña en nuestro estudio Thomas Shannon, fue embajador de Estados Unidos en Brasil entre 2010 y 2013. También ocupó los cargos de secretario de Estado y subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias. Aprovechando este recorrido que ha hecho por América del Sur y hablando de Brasil, ¿cuál sería una relación comercial que podría explorar tanto el gobierno de los Estados Unidos como el que acaba de ser electo en Brasil en materia comercial en medio de la guerra económica con China? Pues nuestro National Security Advisor, John Bolton, visitó al presidente electo Bolsonaro en Río de Janeiro, en su casa, para hablar sobre la relación entre los Estados Unidos y Brasil. Él invitó al presidente electo a Washington para visitar al presidente Trump, pero ellos también hablaron del asunto comercial y la importancia de abrir los mercados a los productos nacionales de los dos países para mejorar las relaciones comerciales entre Brasil y los Estados Unidos. Los dos países en diferentes momentos han hablado de un acuerdo de libre comercio, pero de mi punto de vista este sería difícil de lograr en poco tiempo. Entonces hay muy buena posibilidad de acuerdos sectorales, o sea, enfocando en diferentes aspectos de la economía, donde los dos países tienen sectores muy complementarios, donde los dos países pueden ganar. A lo mejor sin llegar a este tema de un tratado comercial, pero sí un tratado, por ejemplo, en términos de aviación civil, sí. Uno de los mercados. Podría ser aviación civil, podría ser en el área agrícola, podrían ser en el área de automóviles, o sea, hay varios sectores donde realmente uno podría lograr en poco tiempo un acuerdo. ¿Y el mercado brasileño, el nuevo gobierno del presidente Bolsonaro, tiene esa disposición? ¿Ha dado alguna señal en ese sentido? Yo creo que él reconoce la importancia de abrir el mercado brasileño, primero para mejorar la competitividad y la productividad del mercado brasileño, pero también para mejorar la tasa de crecimiento de la economía. Ahora, al recorrer Chile, Perú, Colombia, uno de los temas fundamentales en la agenda, supongo, es el tema de la migración venezolana. ¿Cuál es la postura en este tema? Pues todos los países han mostrado preocupación sobre la situación dentro de Venezuela, reconocen que es una migración forzada, o sea, las personas están huyendo de situaciones horribles dentro de Venezuela y están buscando una manera, primero, responder a seres humanos y venezolanos que realmente necesitan ayuda. Y lo que yo he encontrado en los diferentes países son gestos de humanidad impresionantes para mí, que muestran que hay una solidaridad y una hermanidad en este aspecto. Pero también ellos reconocen que Venezuela es un país grande, con muchas personas, y que la región no aguanta toda la población de Venezuela en los países, en la vecindad. Entonces es importante que ellos encuentren una manera de resolver el problema dentro de Venezuela, pero mejor dicho, buscar una manera de mandar asistencia humanitaria hacia Venezuela. O sea, más que facilitar la migración, mandar ayuda humanitaria. Es muy importante resolver el problema que está causando esa migración. Y la única manera de hacer eso es mantener la unidad en Sudamérica, acerca de Venezuela, y insistir que los países de la región y las instituciones internacionales deben tener el acceso y el derecho de entregar asistencia humanitaria dentro de Venezuela. Hace unos momentos escuchábamos al presidente de Chile manifestarse en contra de este acuerdo internacional para las migraciones, justamente por el debate que existe entre que no es lo mismo un migrante regular que uno irregular. Sin embargo, en esta transición, en esta oleada de venezolanos que salen de su país, muchos no tienen el dinero para pagar un pasaporte, el tiempo para tramitarlo y tienen que salir de su país en esas circunstancias. ¿La figura de refugiado puede ser una salida para apoyar a esos que están en esa situación o sería contraproducente por lo que menciona? No, mira, podría ayudar especialmente en recoger asistencia como de ACNUR y de otras partes de las instituciones internacionales. Pero al mismo tiempo es muy importante entender que realmente es una migración forzada. O sea, no son gente que están saliendo por su propio placer. Ellos están saliendo para sobrevivir. Y en este sentido es importante esto humanitario, pero al mismo tiempo los gobiernos tienen que ser firmes con Venezuela en términos de resolver los problemas adentro de Venezuela. Claro, pero, por ejemplo, el tema de la migración ha ocasionado tensiones con Colombia, que es el principal receptor, con Perú, con Ecuador.
¿cuánto tiempo le queda a esta negociación? ¿Se le está acabando incluso el tiempo a Nicolás Maduro en su margen de negociación con estos países que están recibiendo migración venezolana? Mira, Venezuela tiene muchos problemas en comunicar con el resto del hemisferio. Y en este sentido es importante que los países de la región mantienen unidad y solidaridad en su mensaje a Venezuela, pero también en su mensaje afuera, a los otros aliados de Venezuela, especialmente China, porque China tiene mucho interés en su relación comercial y económico aquí en Sudamérica. Pero si China está financiando un gobierno que está creando ese problema de migración, entonces los países de la región tienen que pensar en comunicar eso a los chineses. Ahora, la semana pasada el gobierno venezolano firmó varios acuerdos comerciales con el de Rusia, con el de Turquía y previamente con el de China. ¿Es oxígeno político para Nicolás Maduro esos acuerdos comerciales con esas potencias? Es oxígeno económico. No sé si es oxígeno político, porque solo muestra dramáticamente el aislamiento de Venezuela dentro de Sudamérica. Ahora, es la puerta de entrada a la región. O sea, usted hablaba, por ejemplo, ahorita de la unidad y en términos incluso hasta de geopolítica, es importante esa unidad en Sudamérica, pero es una puerta de entrada para esas potencias, China, Rusia, Turquía, a la región por la puerta de Venezuela. No, no. En este sentido, Venezuela es una calle ciega. No llega a ninguna parte. Pero, por ejemplo, Rusia manifestaba su interés en que los navíos pudieran cruzar por los puntos de navegación de Venezuela, que sus aviones militares pudieran aterrizar en Venezuela. De alguna manera, ¿eso puede representar una alerta para la región en términos de seguridad? Me imagino que sí. Yo no creo que los rusos lo harían. ¿No cree que, perdón? Yo no creo que los rusos lo harían. Pero entonces, ¿cuál sería el interés si usted dice que es una calle cerrada para Rusia, para China? El interés de Rusia es vender armas y petróleo. De China también es de petróleo. Y el de Venezuela únicamente que esté entrando dinero y lograr la permanencia en el tiempo. Sí. ¿Y se puede traducir en beneficios para los venezolanos, que les esté entrando ese recurso económico, pero que se pueda traducir en estabilidad para Venezuela, en una permanencia de Nicolás Maduro como presidente? Pues no representa estabilidad, porque si con estabilidad nosotros no estaríamos experimentando millones de venezolanos saliendo del país. Entonces, tal vez ayude al gobierno, pero no ayude al pueblo venezolano. Y ahora, ¿cómo mina esta unidad de la región, de los países de la región, o incluso del respaldo de Estados Unidos a Colombia, a Chile, a Brasil, cuando esas potencias como Rusia y China están tratando justamente de pelearse por ese territorio? Pues es importante asegurar que el diálogo acerca de Venezuela sea más grande que la región, o sea, que incluya el resto del mundo. Ahora, hay muchas propuestas sobre la mesa para terminar con la crisis y pasar a una siguiente etapa. ¿La posibilidad de una intervención militar es la adecuada? Para mí no. Para mí solamente empeoraría el problema. O sea, Venezuela ya es una fuente de inestabilidad. La cuestión no es hacer la inestabilidad peor. El asunto es buscar una manera de crear estabilidad en el país. ¿Sería contraproducente? ¿Podría volverlo incluso víctima? De mi punto de vista, sí. Ahora, ¿cuál es la agenda prevista para mañana con el presidente de Colombia, Iván Duque? Pues primero, estoy fuera del gobierno de los Estados Unidos. No soy vocero de mi gobierno, pero todavía tengo un papel con el diálogo interamericano y otras organizaciones dentro de Washington. Y estoy aquí para subrayar la importancia de la relación entre los Estados Unidos y Colombia, una relación no solamente de socios, pero de parceros, porque estamos trabajando en el mismo terreno y nosotros hemos trabajado con Colombia por muchos años y con mucho éxito, y nosotros tenemos mucho interés en el éxito del presidente, de su gobierno y de Colombia. Ahora, uno de los temas de estabilidad de la agenda incluso del antiguo gobierno era el tema de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su evaluación en este periodo que ha pasado desde la firma del acuerdo de paz hasta este momento que ya ha cambiado incluso la presidencia ahora en cabeza de Iván Duque?
Mira, marcha bien, pero es importante entender que ese es un proceso que va a requerir mucho trabajo. O sea, uno no termina una guerra de 5 décadas y tener el paz en la próxima semana. Es un proceso, pero yo veo el gobierno, pero más que nada el pueblo colombiano, con una determinación de llevar a cabo ese proceso de paz, pero también con una mirada para el futuro y no para el pasado. ¿Cuál sería su sugerencia entonces en el proceso que se adelantaba con el ELN y que en este momento pues se han detenido esas negociaciones? Mira, el gobierno y el pueblo han mostrado su interés y sus ganas de un proceso de paz. Es el ELN que ha mostrado falta de ganas y falta de capacidad realmente. Entonces, el pueblo colombiano ha mostrado mucha paciencia en este sentido, pero mi sugerencia es que el ELN busque la manera de entrar en ese proceso y hacerlo en una manera seria. Ahora, en estas negociaciones, en estas charlas, pues también se ha visto sobre la mesa el tema del combate al narcotráfico aquí en Colombia, no solamente la siembra, sino también a tratar de minar estas rutas del narcotráfico de cárteles colombianos y de cárteles mexicanos. Al parecer no han obtenido las autoridades colombianas ni las mexicanas la información que tenían las FARC sobre estas rutas. ¿Hizo falta en ese ajuste? Mira, el asunto del narcotráfico es muy importante, especialmente en la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Y el presidente Trump, en sus conversaciones con el presidente Santos, pero también con el presidente Duque, ha indicado la importancia de enfrentar a los carteles y los productores para asegurar que el nivel de la producción empieza a bajar otra vez. Entonces, cualquier cosa que ayude en eso es importante. Incluso ahora con el juicio que se adelanta contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos, han comenzado a salir nombres y cargos de funcionarios públicos, sobre todo en México, de Procurador General de la República, de expresidentes. Estos países, Colombia y México, ¿deberían de abrir unas investigaciones con base en las declaraciones que se han hecho en el Tribunal de Nueva York? Yo tengo toda la confianza que ellos van a hacerlo. O sea, lo que está pasando en Nueva York va a ser muy, muy importante para la justicia en México, en Colombia y en otros países. ¿Y qué pasa si no? Porque al parecer es un juicio que se lleva contra el Chapo en los Estados Unidos, pero al final él está dando nombres, procedimientos, quiénes estarían involucrados, fechas. ¿Se tiene que echar en saco roto la palabra de un delincuente, de delincuente a delincuente, o de verdad pueden ser la base de una investigación contra expresidentes? Sí, mira, no estamos hablando solamente de las palabras de Chapo Guzmán, estamos hablando de una investigación hecha por autoridades de los Estados Unidos y esta es la evidencia importante. O sea, no son tanto las palabras de Chapo Guzmán como la investigación llevada por autoridades estadounidenses trabajando con sus socios en Colombia, en México y en otras partes. O sea, yo creo que ya hay un flujo de información importante y yo tengo toda la confianza que las autoridades en estos países van a actuar. Sin embargo, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted también conoce su trayectoria política, habla mucho de la amnistía. ¿Estos delitos de expresidentes deberían de ser sujetos de amnistía si se llegan a aprobar? Esta es una decisión soberana y una decisión nacional que tiene que reflejar las condiciones en cada país y las condiciones políticas y las condiciones de justicia. Entonces, realmente yo voy a dejar estos a los países. Claro. Ahora, hablemos de migración también de centroamericanos, de sudamericanos y de mexicanos a Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión respecto a la política migratoria del presidente Donald Trump? Pues primero es muy importante afirmar la importancia de fronteras y la importancia de una migración que es legal, o sea, pero al mismo tiempo es importante reconocer que la migración en muchas partes del mundo es producto de las condiciones en los países de origen. Falta de seguridad, falta de oportunidad, problemas económicos y en mi experiencia es muy difícil controlar la migración en las fronteras. Uno tiene que entenderlo como un fenómeno global, pero tratar de enfrentarlo en los países de origen y también en los países de tránsito. Entonces, yo creo que lo que comenzamos durante la administración de Obama con los países
Guatemala, El Salvador y Honduras, de la prosperidad, de la Alianza de la Prosperidad, es un paso correcto en este sentido. ¿La separación de familias sirve como mecanismo para frenar la migración? No, no sirve. Y es cruel. Veíamos que a través de estas semanas, cuando avanzaba la caravana de migrantes, el gobierno de Estados Unidos lanzó gases lacrimógenos, al parecer en territorio mexicano. ¿Esa es una política que debía de seguirse? Mira, es importante primero involucrar a los mexicanos, porque México realmente debe ser el país de primera instancia para un pedido de asilo. Pero el hecho que los centroamericanos han pasado por todo México para llegar a la frontera con los Estados Unidos buscando asilo dentro de los Estados Unidos, lo que ha mostrado la administración del presidente Trump es indicar que estamos dispuestos de aceptar y considerar, evaluar los pedidos de asilo, pero que los centroamericanos tienen que quedarse en México durante este proceso. Y hasta este momento el gobierno de México está de acuerdo. Claro, incluso ha dicho que tiene recursos suficientes para ofrecerles empleo, para ayudarlos a hacer el trámite de la petición de asilo, pero ¿se puede llegar a fracturar la relación entre México y Estados Unidos por esta política que ha decidido encabezar ahora el presidente López Obrador? Pues el trabajo de los diplomáticos es asegurar que eso no pasa. O sea, que hay una manera que los dos países pueden trabajar en este tema, porque afecta a los dos países. ¿Y la propuesta del muro tiene todavía cabida en el espacio? Porque le queda un año, vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Todavía hay espacio para la construcción del muro? Mira, es un tema muy importante para el presidente Trump. Y yo no subestimaría el presidente Trump en este sentido, pero al mismo tiempo ha encontrado muchos problemas en nuestro Congreso y especialmente en términos del financiamiento del muro. Pero es importante entender que el muro existe en diferentes partes de la frontera. Y siempre hay mucha actividad en la frontera para controlar el flujo de personas en esa área. Ahora, hay muchos reacomodos en el gabinete del presidente Donald Trump. La semana pasada vimos la nueva designación de funcionarios, escuchamos que sale el general Kelly, que hay varias personas que podrían ocupar ese cargo. ¿Cuál es la importancia con miras a las elecciones? Es decir, ¿de acuerdo con eso puede ganar o perder una elección el presidente Trump? Mira, el cambio de gabinete no es, pues es algo común en ese momento de una presidencia. O sea, casi 2 años después de haber asumido el poder y después de las elecciones que acaban de ocurrir. Entonces yo creo que el presidente Trump está preparándose para los próximos 2 años y anticipando las elecciones de 2020. Y le pregunto, con la cantidad de investigaciones que tiene abiertas, la posibilidad, con la política migratoria que al parecer rechazan, pero tampoco es una decisión muy contundente del electorado, ¿el presidente puede reelegirse? Este depende del pueblo norteamericano. Realmente es una cuestión de nuestra democracia y también depende del Partido Demócrata. Entonces sería un error tratar en este momento, hoy, tratar de anticipar lo que va a pasar en 2 años. Para concluir, la gente en Twitter comienza a mandarnos sus preguntas. La gran pregunta es si hay manera de reentablar el diálogo entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro. Usted estuvo incluso reunido con el propio presidente. ¿Hay disposición de salir de esa crisis? Yo creo que hay disposición, pero hay poca capacidad o capacidad en este momento en los dos lados. El gobierno, el poder dentro del gobierno está bien fragmentado y en la oposición la misma cosa. Y desafortunadamente el pueblo venezolano está abandonado en ese proceso. Pero yo creo que van a llegar a un punto en que los dos lados entienden que tienen que regresar a algún tipo de negociación y que tienen que anticipar una transición pacífica dirigida por el mismo pueblo venezolano por elecciones. Pero veía la decisión, la disposición del presidente Maduro de, por ejemplo, buscar un camino democrático a través de elecciones, a través incluso de sus propias instituciones, porque ese es el reclamo de la oposición, que no hay independencia de poderes. Mira, disposición no existe hoy, pero es mi esperanza que hay disposición en el futuro. ¿Y cuál es la responsabilidad, en todo caso, también de la oposición venezolana? Porque usted decía, está fragmentada. Mira, la oposición venezolana
ha mostrado mucho coraje y valor enfrentando lo que está pasando dentro de Venezuela y quedándose dentro de Venezuela. Y el gobierno ha hecho todo lo posible para dividirlo y fragmentarlo. Pero ellos mismos tienen que buscar una manera de reconstruir su relación con el pueblo venezolano para tener la capacidad de presentar una frente unida y tener negociaciones con el gobierno representando al pueblo venezolano. Pero usted observó la calidad humana, la inteligencia, la preparación, incluso la confianza en el Estado venezolano, en el hombre, Nicolás Maduro, para de verdad que haya alternancia, que haya un país sin derramamiento de sangre. Mira, nadie entregue el poder fácilmente. Y por eso Venezuela necesita no solamente presión dentro de Venezuela, pero presión afuera, para construir un proceso electoral donde el pueblo venezolano pueda mostrar sus deseos y sus intenciones. Y en este sentido, yo creo que todos los venezolanos, incluyendo la oposición y el gobierno, reconocen que eventualmente va a tener algún tipo de acto electoral para permitir una salida de esa crisis sin tanta sangre. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Mira, es una excelente pregunta y las Fuerzas Armadas históricamente han sido una institución dedicada a la Constitución. Hoy en día sería dudoso decir eso. Las instituciones de las Fuerzas Armadas son una parte importante del gobierno del presidente Maduro y ellos realmente tienen que pensar bien en su papel dentro de la democracia venezolana. ¿Pero lo están sosteniendo con alfileres? Disculpe. ¿Lo están sosteniendo el gobierno de Nicolás Maduro con alfileres? Mira, el gobierno de Nicolás Maduro está mantenido por las instituciones de la seguridad, las Fuerzas Armadas son parte de eso, pero también por su propio manejo de chavismo y un base de apoyantes o personas dentro de Venezuela que todavía apoyan a Nicolás Maduro. Pero el 20 de enero comienza otra etapa de gobierno. Entonces, ¿cómo salir de ese impasse que existe? Pues esto es lo que vamos a tener que ver. Y el Grupo de Lima va a reunirse poco después para decidir cuáles serían los próximos pasos. Y basado en eso, me imagino que la OEA también va a decidir cuáles serían los próximos pasos acerca de Venezuela. Pero, como le dije, realmente la solución queda en manos del pueblo venezolano, pero con la ayuda de la comunidad internacional. Bueno, le agradezco el tiempo para la tarde de Muchísimas NTN 24. Vamos a seguir en contacto con usted, sobre todo después de la reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque. Muchas gracias Muy por amable, estar aquí. gracias.